es agregar una fracción sexta que, estamos modificando la fracción sexta para que quede su reforma como sigue. Garantizar la existencia de mecanismos para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y la modificación al artículo 52, en este sentido, agregamos una fracción nueva, que es la fracción 13, para que se recorra la que hoy tiene este número, a ser la número 14, y diría la fracción 13ª. Vigilar el funcionamiento de los mecanismos creados por el Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio del derecho a la consulta y participación activa de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Esta sería una nueva atribución de la Asamblea Consultiva. Es cuanto. Agradecemos que sea turnada también a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, segunda, y tal como lo solicitó la senadora, a la Comisión de Derechos Humanos. Apegados a nuestro orden del día y para dar paso a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, esta presidencia declara un receso. Asamblea, a fin de dar cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo que establece las normas para el análisis del quinto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos, recibiremos este día la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la política económica del país.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra el doctor José Antonio Mit Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que solicito a las senadoras y los senadores Francisco Yunes Zorrilla, Silvia Guadalupe Garza Galván, Isidro Pedraza Chávez, Luis Armando Melgar Bravo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Manuel Cavazos Lerma, Esteban Albarrán Mendoza, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Gerardo Sánchez García, Armando Neira Chávez y Jesús Priego Calva acudan a recibirlo y lo acompañan a entrar a este salón de sesiones.
Se reanuda la sesión. Señor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se convocó con motivo del análisis del quinto informe de gobierno que presentó al ciudadano presidente de la República el 1 de septiembre pasado. Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93, ambos constitucionales, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Doctor José Antonio Meade Curibreña, como es de su conocimiento, el artículo 69 invocado compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. Le solicito ponerse de pie. Solicito a los presentes ponerse de pie. Doctor José Antonio Meade Curibreña, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante la Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Favor de tomar asiento. La comparecencia tendrá un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea. Daremos inicio con una intervención del doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 20 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores, senador Ernesto Cordero, senadoras y senadoras que integran la mesa directiva, señora presidenta de la Junta de Coordinación Política, señores coordinadores de los grupos parlamentarios, señoras y señores senadores. Comparezco ante esta soberanía en cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Constitución, en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy más que nunca resulta claro que la fortaleza de nuestra nación está en la unidad. Frente a los recientes embates de la naturaleza, un México unido, solidario y generoso enfrentó de inmediato la situación de emergencia y ofreció ayuda y socorro a quien lo necesitaba. Los desastres nos costaron vidas y enlutaron familias, dejaron personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales. Dañaron no solo casas y escuelas, afectaron también hospitales y carreteras, oficinas y talleres, numerosos inmuebles de indudable valor histórico y cultural. En medio del dolor, fue admirable constatar cómo jóvenes y adultos, mujeres y hombres, unían sus manos y fuerzas para tratar de salvar una vida. Civiles y uniformados, mexicanos o amigos venidos del extranjero, vecinos o desconocidos. No hubo diferencia entre quienes asumieron la tarea inmediata de rescatar a quienes permanecían bajo los escombros. Hoy seguimos trabajando en la fase de emergencia, pero empezamos ya el proceso de reconstrucción. Al igual que en la primera, en ella también estamos unidos la sociedad civil, el sector privado y los tres órdenes de gobierno. Para emprender la necesaria reconstrucción, contamos con una arquitectura fiscal responsable y previsora. Esta nos ha permitido responder con prontitud a la emergencia y también apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Como recordarán, en los últimos años nuestra economía ha enfrentado serios
y difíciles obstáculos. 3, nos han afectado de forma permanente. A pesar de que han mostrado una ligera recuperación, el primero de ellos es un pronunciado descenso de los precios del petróleo. El precio promedio que se observó en 2016 fue de apenas la tercera parte que el de 2012. Esta caída se acompañó de una reducción de la plataforma petrolera que lleva disminuyendo desde 2005 y que por primera vez comenzará a estabilizarse en 2018. Frente a ello, México ha gestionado bien sus recursos públicos. Un componente relevante de este esfuerzo fue la reforma hacendaria. Cuando se aprobó, se esperaba que fortaleciera la recaudación y ampliara la base de contribuyentes, y que lo hiciera manteniendo la estabilidad de precios sin desalentar la inversión o la generación de empleos formales. Todo ello se logró con la reforma hacendaria de 2013. De 2012 a la fecha, la dependencia de los ingresos públicos del petróleo pasó de casi el 40% al 16%. Logramos también ampliar la base de contribuyentes. Hoy tenemos un padrón que ha crecido más de 50% en el último lustro. En 2012 eran menos de 40 millones los que aportaban al gasto público. Y hoy nuestro padrón está conformado por más de 60 millones de contribuyentes. El número de contribuyentes es mayor que la población económicamente activa. Representa el 112%, cercano al 119%, que es el promedio de la OCDE. Somos la nación de la OCDE que más ha incrementado la recaudación tributaria como porcentaje del PIB desde 2012. Si comparamos el promedio de los 2 años previos a la reforma hacendaria con los 3 años que le siguieron, tenemos un buen balance. Primero, una mejor capacidad de pago de la deuda. La razón de deuda a ingresos tributarios pasó de 4.4 a 3.8 veces. Un impacto acotado en los niveles de inflación. De hecho, en promedio, en los 3 años que siguieron a la aprobación de la reforma hacendaria, bajó de 3.8 a 3.2%. La inversión fija bruta, de nuevo, en los 3 años que precedieron a la reforma hacendaria, pasó de crecer 1.5 a crecer 2.6%. Y en ese mismo periodo, en esos 3 años después de la aprobación de la reforma hacendaria, el desempleo disminuyó de 4.9 a 4.4%. A pesar de la reciente recuperación que ha tenido el marco externo, el segundo de los 3 graves retos que ha enfrentado nuestra economía es un débil crecimiento global. Frente a este reto, acredita su valía las reformas estructurales. Con cargo a ellas, se ha fortalecido nuestro mercado interno. Esto se refleja en el consumo privado y las ventas al menudeo que crecen. Las reformas han generado empleos en todos los sectores, de manera destacada en muchos sectores que implican mejores salarios. Además, hoy familias y empresas tienen un mayor acceso al crédito en condiciones competitivas. En los últimos 5 años se han creado más de 3 millones de empleos, casi la mitad de los empleos creados en este siglo. Y más empleos significa no solo ingresos para las familias, sino también cobertura social. Más del 60% de estos nuevos empleos se ubican en sectores de mayor productividad, lo que significa también crecimiento en los salarios promedios, y es un hecho que hoy son más las mujeres que se incorporan al mercado laboral. El financiamiento al sector privado también es mayor. Creció del 31.3% del PIB en 2012 a 41.9% del PIB en 2016. A este desempeño del mercado interno se ha sumado la recuperación de la demanda externa. En los primeros 8 meses de 2017, el monto de las exportaciones creció un 10.1% anual. Las exportaciones no petroleras son cada vez más importantes. Exportaciones agroalimentarias, manufacturas y servicios contribuyen a que tengamos hoy una economía más balanceada. El tercer gran obstáculo que enfrenta nuestra economía es un marco internacional
de creciente incertidumbre, de volatilidad y riesgos geopolíticos y comerciales. Estamos respondiendo a la incertidumbre con políticas económicas responsables que generan estabilidad y dan certeza a la inversión. La mejora en los ingresos tributarios y el esfuerzo de contención del gasto en los ramos administrativos nos permitirá por primera vez desde 2008 tener un superávit primario. Conforme a las expectativas de cierre de 2017, es previsible que finalicemos el año con una menor deuda como porcentaje del PIB por primera vez en una década. La calificación de nuestra deuda se preserva alta y su perspectiva ahora es más estable. A pesar de todos estos graves retos, los mexicanos logramos en democracia transformar nuestra economía para ubicarnos en condiciones de generar un crecimiento constante y sostenido. Nuestra economía acumula 30 trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Hoy es 30% más grande de lo que lo era después de la crisis de 2008. Estos beneficios, además, hoy llegan a un número mayor de mexicanos. En el último lustro, 2.2 millones de mexicanos abandonaron la pobreza extrema. Aquí el reto es mayúsculo y lo que nos falta por hacer también, pero lo hacemos sabiendo que hemos encontrado fórmulas exitosas para acompañar los esfuerzos que a diario hacen las familias mexicanas para salir adelante. Y los acompañamos a través de programas sociales, de becas educativas, de acceso a mejoras en su salud, de infraestructura social. Todo ello abonado a que puedan abandonar esta condición de vulnerabilidad. Hoy son más las niñas y los niños que van a la escuela. Son más los adultos, en particular las mujeres, que concluyen sus estudios de primaria y secundaria, lo que les permite abrirse nuevas oportunidades laborales. Son también más los mexicanos que tienen acceso a servicios médicos y a medicamentos en caso de que les hagan falta. Y son también más los que tienen acceso a una vivienda digna. Es un hecho que hoy el porcentaje de la población mexicana con carencias sociales se ubica en mínimos históricos. Señoras y señores senadores, México ha enfrentado un entorno adverso, pero el esfuerzo de las diferentes instancias de la sociedad han venido realizando ya por muchos años nos permiten ver con confianza el futuro. El común denominador de este esfuerzo ha sido el fortalecimiento de las instituciones en el país, instituciones de la sociedad civil que hoy han mostrado su capacidad para organizarse y responder con eficacia ante la urgencia que demandan los desastres naturales y que han estado cerca, empujando y acompañando muchas de las transformaciones que aquí se han aprobado. Instituciones del sector público que de la mano de los ciudadanos permiten canalizar los apoyos tanto públicos como privados a las zonas más necesitadas. Instituciones que gradualmente han construido en la cultura de la prevención, tanto en lo material como en lo financiero. Instituciones que marcan rumbo para la política económica y que funcionan como ancla de la confianza en la economía mexicana. Instituciones que están sentando las bases para mejorar el acceso de los ciudadanos a las oportunidades y con ello a un mayor bienestar y a un desarrollo más pleno. Por ello, este es un buen momento para reflexionar sobre la importancia que para el bienestar de la sociedad tiene la coordinación del esfuerzo de todos. A pesar de que continuamos enfrentando retos muy importantes, debemos de reconocer que por mucho tiempo ya la mayoría de los actores en la sociedad hemos trabajado por el fortalecimiento de México. En particular, ello significa un reconocimiento a la labor de las diferentes fuerzas políticas, que a través del diálogo y los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, se ha marcado rumbo en temas fundamentales para el país. Agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y quedo atento a sus preguntas o requerimientos. Muchas gracias.
Damos paso a la ronda de preguntas y respuestas conforme lo establece el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado el 3 de octubre pasado. En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantear su pregunta. Inmediatamente el compareciente responderá por un lapso de hasta 5 minutos. Las preguntas se organizarán en 2 rondas conforme a lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Buenos días, senador. Secretario, saludarlo. Señor presidente, compañeros de la mesa. Con el permiso de la presidencia. Bienvenido, señor secretario. Me dio gusto que en este ejercicio de diálogo y rendición de cuentas usted diera inicio con los desastres y la tragedia que acabamos de vivir, motivo de los sismos y adicionalmente de una serie de tormentas y de ciclones. Qué bueno que estén pensando en la gente. Y no es menor atender esto porque es parte de lo que debe atender el quinto informe de gobierno y porque es parte de lo que el gasto público atiende para el ejercicio fiscal 2017. Es importante que se atienda el tema de la capacidad de respuesta del gobierno conforme a la ley. Usted es abogado, sin distingo de siglas, sin medrar en la tragedia y sin lucrar con las condiciones de dolor, impotencia, miseria y necesidad de muchos mexicanos afectados por estos fenómenos naturales. Es importante que queden fuera las voces que buscan incidir en la tragedia bajo intereses insanos y siglas de muy diverso tipo. Debemos de atender este tema con la seriedad y respeto que merecen en su dignidad como personas las víctimas de tan terribles eventos que nos deja la naturaleza. Los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado, sumados a las recientes tormentas tropicales desde Norma y Lidia en Baja Sur, las costas de Guerrero, otras, dejan una clara evidencia de que nuestro país se encuentra expuesto a una gran variedad de desastres naturales que representan riesgos significativos para la población, porque la tragedia y el desastre ocurre cuando están las personas. De ahí que debemos de ser muy cuidadosos por los daños a la gente misma, a la infraestructura pública y lo que pudiera representar para las finanzas del país. Compañeros legisladores, diputados y senadores, no tenemos excusa alguna para no conocer lo que establecen las leyes y el presupuesto de egresos de la Federación para el año en curso. Debemos de conocer a cabalidad qué es el Fonden y sus reglas de operación, cuáles son los mecanismos de capitalización del propio Fonden cuando suceden este tipo de situaciones. Y adicionalmente tenemos que tener claro todas las coberturas de riesgos ante situaciones catastróficas. No se vale venir a tribuna a querer desconocer eso y transgiversar lo que diáfana y claramente establece el orden legal. De ahí que, ¿qué es lo que la gente en este tipo de situaciones espera de parte del gobierno y de quienes lo representamos? Uno, que se salven sus vidas, que se cuide la salud de los afectados, que no exista rapiña, que se disponga de los recursos necesarios para atender el tema y resarcir los daños materiales y la atención a la salud, pero que se actúe con honestidad y transparencia sin permitir ningún tipo de manejo clientelar.
Y sobre ese particular, sugiero, en los temas del dinero del pueblo y la salud, no hay duda de la probidad de quienes tienen esta responsabilidad en el gobierno federal, menos en el caso que hoy nos tiene aquí. Usted, secretario, goza de reconocida fama pública, de probidad y honestidad. Eso nos da confianza. Pero también agregaría que usted ha transitado con orden y respeto bajo el imperio de la ley, en todas sus responsabilidades, y que espero fehaciente y vehementemente que esta no vaya a ser la excepción, porque adicionalmente usted no tiene militancia partidista y por eso se reconoce en usted la imparcialidad y la objetividad que una empresa de esta envergadura demanda. La sociedad en su conjunto, en el dolor de la tragedia, en la solidaridad con los que han sido afectados, militantes o no militantes, piden que esto se atienda en los términos de la ley y sin sesgo partidista. Basado en ello y en su probidad pública, le pido respetuosamente le comunique a su jefe, el presidente Peña, que instruya a la señora Arely Gómez para que lo hecho pulcramente desde la hacienda no se embarre y llene de lodo en las ansias de novilleros, de gobernadores tramposos y de alcaldes que andan buscando más cómo montarse en la tragedia del jodido. Que vean las redes sociales, que vean los testimonios, porque lo que ha sucedido en Morelos y en Chiapas no se debe de permitir por gobiernos subnacionales. Estoy cierto que usted y el secretario de Salud deben de tener claro que su prestigio no debe de ser empañado para compensar actitudes de rapiña en los otros órdenes de gobierno. Estoy cierto que por su formación de abogado y economista actuará conforme a la norma. Estoy cierto también que tampoco permitirá que empresarios ante la tragedia, bajo la figura de donatarias autorizadas, quieran abusar planteando un falso altruismo que solo se equipara a la evasión fiscal. Respetuosamente, señor secretario, para acallar esas voces que de la excepción quieren hacer su pronta Navidad, para acallar esas voces que en su codicia política transitan lucrando en la tragedia, para dar certeza y certidumbre a quienes aún no tienen claridad de la acción gubernamental, me pudiera dar respuesta a lo siguiente. Primero, México y sus finanzas públicas se encuentran preparadas para desplegar los recursos necesarios y respaldar a la población afectada. Hay mucha especulación, necesitamos claridad en ello. Segundo, ¿cuál es el estatus actual del despliegue de recursos presupuestarios disponibles en Fonden para comenzar con la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por los 2 sismos que afectaron a nuestro país? Tercero, ¿la cobertura de sismos que incluye el bono catastrófico se activará para cubrir los daños de ambos sismos o solo uno de ellos? Cuarto, ¿cuáles son las acciones que está realizando la Secretaría que usted encabeza en ayuda de la población afectada y en particular, a raíz de algunas notas que han salido en los medios, cómo está apoyando la banca de desarrollo a la reconstrucción y recuperación? Finalmente, ¿cómo podremos dar seguimiento puntual a las acciones implementadas por el gobierno federal? Si bien he escuchado que tendrán un portal, también es cierto, insisto, que las acciones en los gobiernos subnacionales han dejado mucho que desear. Y si esto va a ser así, y ahí podremos estar monitoreando las asignaciones del gobierno federal, también es cierto que la Secretaría de la Función Pública no puede ser ajeno a la correcta, honesta, transparente y conforme a la ley etiquetación de recursos cuando estos van a ir a ser ejecutados
en municipios y gobiernos estatales. Es por ello que, agradeciendo las respuestas que merezcan estas interrogantes, le deseo al Gobierno de México, le deseo a los mexicanos que en esta empresa, parafraseando a León Felipe, no llegue usted solo y sí llegue con todos y a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cárdenas. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda. Muchas gracias al senador Cárdenas por su intervención. Ciertamente este ha sido el septiembre más difícil que hemos enfrentado desde el punto de vista de desastres naturales. Se juntaron huracanes y sismos y se afectó o se ha visto afectada buena parte de la geografía del país. Hemos tenido afectaciones desde Baja California Sur hasta Tapachula. En toda la extensión de nuestra patria se han sentido los efectos de los siniestros. La forma como mantenemos los desastres reconoce dos etapas. Una primera, la etapa de la emergencia, y una segunda, que concurrentemente se realiza, la etapa del registro y reconstrucción. La emergencia implica un despliegue que cambia conforme a cada uno de los siniestros y que es diferente en cada una de las geografías. Esta se financia al amparo del Fonden a través de un fondo de contingencia. Nosotros calculamos que lo que se ha erogado ya de ese fondo de contingencia supera los 2,000 millones de pesos. El Fonden se alimenta de varias fuentes que habla de esta cultura previsional en la que hemos venido fortaleciendo al principio de mi intervención. Se alimenta así de recursos fiscales. Año con año buscamos hacer una asignación presupuestal que nos asegure que por lo pronto el 0.4% de nuestro presupuesto programable se encuentre al inicio como saldo de Fonden. Además de los recursos fiscales, el Fonden se alimenta de lo que recibe de seguros y de lo que recibe en su caso cuando se activa el bono catastrófico. En adición a esta alimentación del Fonden, hay que recordar que hay un despliegue muy importante y una práctica cada vez más usual de ir asegurando nuestra infraestructura pública en lo particular. Y de esta suerte, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Cultura contarán con recursos de los seguros que se han venido aplicando en beneficio de cubrir escuelas y las instalaciones y el patrimonio cultural. A esto hay que sumar seguros privados, que juegan un papel cada vez más importante. Y aquí reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones, las aseguradoras privadas en México tienen solvencia y liquidez suficiente para hacerle frente a los siniestros asegurados. Habría que sumar también los recursos que aplican estados y municipios y destacadamente en esta contingencia con generosidad, sociedad civil y sector privado. ¿Para qué usamos este cúmulo de recursos? Los presupuestales en el Fonden, los seguros de cada una de estas instancias, el seguro de exceso de pérdidas y el bono catastrófico, bono que cubre el primero de los siniestros y no el segundo, el primero de los sismos y no el segundo. Esta no es una decisión de la Secretaría. La Secretaría emite el bono y cuando se emite el bono se fija un parámetro que es el que se revisa en el proceso de ajuste si se cumple o no. Y el parámetro implicaba que estábamos cubiertos si el sismo era de más de 8.1 grados. Esto se cumplió y se anunció el día de antier que se había cumplido para el primero de los sismos y detonó o detonará para el Fonden un ingreso de 150 millones de dólares. En general, seguros, bonos, recursos fiscales se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico. Y en tercer lugar, se han venido construyendo mecanismos para apoyar, sobre todo en el caso de la vivienda. En este caso nos hemos dado la tarea con celeridad de levantar padrones que son públicos,
y que se levantaron al amparo de procesos plurales, participativos, transparentes, y al que se sumaron muchas instancias públicas, dentro de las que habría que reconocer al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM. Y eso nos ha permitido el tener información cierta respecto de quiénes y de qué magnitud fue la afectación, y de desarrollar diferentes mecanismos de apoyo. Los mecanismos de apoyo implican apoyos que van a quien tuvo una afectación parcial o total en su vivienda, créditos blandos de la Sociedad Hipotecaria Federal que se dan al amparo tan solo de la firma, son créditos quirografarios, con 3 mecanismos adicionales de especial pertinencia en la Ciudad de México. Un fondo de adquisición de viviendas que permitirá hacerse cargo del capital de la deuda de los primeros 2 millones de pesos de endeudamiento, corriendo a cargo del beneficiario solamente los intereses, con idéntico mecanismo apoyar a aquellos que tienen que reestructurar sus edificios, haciéndose cargo también solamente los intereses y corriendo a cargo del fondo el principal del endeudamiento, créditos blandos para la reedificación en el caso de edificios que hayan sido pérdida total. 6 mecanismos en total de despliegue que involucran a todas las instancias de banca de desarrollo. Banobras en adquisición del bono cupón cero, la hipotecaria con su balance. La suma de estos apoyos permitirá desplegar tan solo desde la banca de desarrollo más de 6.500 millones de pesos en crédito. Aquí están puestos en juego todos los instrumentos del Estado y se habrán, como comentaba el senador, de darle seguimiento en un portal de transparencia presupuestaria para que cada peso tenga identificada su fuente y su destino, y que en tiempo real podamos darle seguimiento a los esfuerzos que la reconstrucción implica. Muchas gracias, señor senador Cárdenas. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Luis Armando Melgar Bravo. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, mi amigo el doctor José Antonio Mit Curibreña. Es un placer darle una vez más la bienvenida a esta su casa, a este gran recinto legislativo que es el Senado de la República. Durante la última década se han registrado condiciones económicas mundiales poco favorables. En particular, México ha enfrentado un entorno de bajo crecimiento, un entorno global de bajos precios petroleros, de alta volatilidad en los mercados financieros y políticas proteccionistas en el comercio internacional. En este contexto complejo e incierto y derivado de la crisis financiera global del 2008, los países han tenido que elevar sus niveles de deuda. Entre 2008 y 2016, las economías más avanzadas incrementaron su nivel de deuda como porcentaje a su Producto Interno Bruto en 28.4 puntos porcentuales, mientras que las economías emergentes lo incrementaron en casi 14 puntos. Esto provocó que países como Grecia, como España, como Irlanda, como Italia, tuvieran que recurrir a la deuda soberana, aumentando el costo de su financiamiento externo. En el 2013, México estableció una trayectoria multianual de consolidación fiscal acompañada de reformas estructurales, con el objetivo de fortalecer nuestra economía y de procurar el bienestar de las familias mexicanas, siempre manteniendo finanzas sanas. Las agencias calificadoras y los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, le dieron su reconocimiento por los cambios estructurales emprendidos y el adecuado manejo de las finanzas públicas al gobierno federal. Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario ratificó la disponibilidad de recursos de la línea de crédito flexible, la cual es otorgada a países con marcos de política e historiales económicos limpios y sólidos. Asimismo, las 3 principales calificadoras de riesgo, como Moody's, Standard & Poor's y Fitch, incrementaron la calificación de deuda entre 2013 y 2014. A pesar de lo anterior, en el 2016,
el país fue afectado por choques externos. Como consecuencia, estas mismas calificadoras cambiaron la perspectiva en la calificación de la deuda mexicana de estable a negativa. El gobierno mexicano reaccionó de manera efectiva y oportuna, y en el 2017 estas tres mismas calificadoras volvieron a cambiar la calificación del gobierno mexicano de negativa a estable. Los logros que hoy se le reconocen a México son logros que se alcanzaron a nivel internacional mediante una responsabilidad hacendaria en materia fiscal de manera particular y construido a lo largo de todas las décadas o de varias décadas, que se ha reforzado durante esta administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, proponiendo acciones oportunas y acertadas a los retos provenientes del exterior. Dentro de estos logros destaca la implementación exitosa de la reforma hacendaria, que permitió que los ingresos tributarios se ubicaran en un máximo histórico de casi 14% del Producto Interno Bruto en el 2016, para reducir así la dependencia en los ingresos petroleros, los cuales pasaron a representar del 37% del total de los ingresos del sector público en el 2013 a 16% en el 2016. El paquete económico para el ejercicio fiscal del 2018 deberá abonar a la responsabilidad fiscal, a la estabilidad macroeconómica alcanzada hasta ahora, así como garantizar la culminación exitosa de la trayectoria multianual de la consolidación fiscal. En vista de lo anterior, señor secretario, le pregunto, ¿continuará la reducción de la deuda pública para el 2018, considerando que esto es fundamental para continuar en la consolidación de las finanzas y de la estabilidad económica de nuestro país? Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Melgar. Tiene el uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, senador Melgar, por la pregunta y por los planteamientos. En la dinámica de deuda de México en los años recientes se distinguen dos momentos. Un primer momento que dio lugar a un incremento de la deuda, sobre todo a partir del 2008, tenía que ver con la necesidad de implementar en México una política contracíclica prudente. Del 2008 en adelante, México y el mundo enfrentaron un colapso en la demanda externa con cargo a la crisis internacional. En esa época, las multilaterales sugerían a los diferentes países que agresivamente implementaran, cuando tuvieran espacio fiscal, una política de gasto apoyada en deuda. México lo hizo, pero lo hizo de manera prudente, lo hizo de manera cuidadosa. Lo hizo incluso resistiéndose a llamados que hicieran personalidades distinguidas a que incurriéramos incluso en un mayor endeudamiento para darle un estímulo contracíclico a la economía. Un segundo momento en el incremento de la deuda tuvo que ver con el acompañamiento necesario tanto para la entrada en vigor de la reforma hacendaria como para la entrada en vigor de las reformas estructurales. En uno y en otro caso se hizo un uso juicioso de un instrumento útil en la política pública, en la política fiscal, que es el uso responsable de la deuda para acompañar la economía y darle fortaleza cuando otras fuentes de la demanda flaquean. En el 2013 se anunció y se comprometió una trayectoria de endeudamiento para el país. Se dijo que se acompañaría con este estímulo la entrada en vigor de estas reformas, pero se comprometió también a que al final de la administración la deuda o el déficit se ubicaría en 2.5 del PIB y que al final de la administración la deuda tendría una trayectoria descendiente como porcentaje del PIB. No fuimos los únicos países que hicimos compromisos de trayectorias de consolidación, pero somos de los pocos que los ha cumplido. Hoy México está por adelante de la curva en recuperar espacio fiscal y lo recupera con mayor velocidad que los países de las economías emergentes del G20 y que los países latinoamericanos. Si hoy tuviéramos que caracterizar nuestra situación de deuda, esta tendría varias características. La primera es que es una deuda que se ubica en una trayectoria descendente. La segunda es que es una deuda que tiene una estructura sólida,
mayoritariamente interna, más del 77%, minoritariamente externa, mayoritariamente, prácticamente el 82% a tasa fija y a largo plazo, con un plazo promedio cercano a los 8 años y 0% de nuestra deuda indizada al tipo de cambio. Es una deuda, en tercer lugar, que compara bien cuando volteamos a ver al mundo. Compara bien en dos dimensiones, en términos de cuánto se ha incrementado del 2008 al 2017 y en términos de cuál es el nivel en el que se ubica. En los dos indicadores nuestra deuda se ve bien, se incrementó menos que el promedio en el mundo y se ubica en un nivel que la hace sostenible y que compara bien con economías avanzadas y emergentes y compara bien con el promedio de la OECD. Es también una deuda que se espera tenga una evolución adecuada en los siguientes años. Lo que se espera de los países emergentes es que su nivel de deuda como porcentaje del PIB en los siguientes 5 años se incremente casi 4%. Que el promedio de deuda de los países latinoamericanos se incremente casi 2.4%. Y lo que se espera en el caso de México de mantener la trayectoria que nos hemos trazado y los niveles con los que terminaremos la administración, tanto de déficit como de superávit primario, es que la deuda crezca 3.1% del PIB en los siguientes, más bien decrezca 3.1% del PIB en los siguientes 5 años. Y apuntaría a un elemento último que le da a nuestra situación de deuda mayor sustentabilidad. En el 2012, si nosotros dividíamos nuestro saldo histórico de deuda entre nuestros ingresos tributarios, quedaba que la deuda equivalía a 4,5 veces nuestros ingresos tributarios. Hoy equivale a 3.6 veces, una mejora en este indicador que pudiera llevarnos a decir que hoy nuestra deuda es 20% más sostenible y por lo tanto más sana. Muchas gracias, senador Melgar. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y con la atención de ustedes, compañeras y compañeros, este ejercicio pues realmente es sano. Yo quisiera empezar preguntándole, señor secretario, ¿cuál es el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el desvío de recursos públicos en el proceso electoral del año 2018, donde se define la presidencia de la República? Y quiero preguntarle luego, porque luego se distraen y ya no pone atención, no me contestaría. Yo le diría que la esencia de nuestro sistema político electoral deviene del mandato constitucional que prohíbe el desvío de recursos públicos con fines político-electorales. No obstante, en el proceso electoral que vivimos en diversas entidades del país, se prenden las alarmas por los avances de nuestra democracia, porque se ve involucrada en el uso de recursos públicos para la compra de votos. Un caso particular del Estado de México dejó dos importantes lecciones. Por un lado, la necesidad de fortalecer los recursos de la FEPADE para la prevención de delitos electorales y evidenció la práctica gubernamental de la compra de votos con recursos públicos, particularmente con el uso indebido de programas sociales. Y hay datos de la Auditoría Superior de la Federación que de los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del presidente Peña Nieto, solamente entre los 22 que son priistas han desviado alrededor de 258,829 millones de pesos. Estos recursos públicos, de acuerdo con las denuncias, están ahí acreditados por la Auditoría Superior de la Federación, pues qué bárbaros. Y que serían recursos para el grupo parlamentario del PRD suficientes para reconstruir pues, las escuelas públicas que hoy resultan dañadas
y buena parte de las viviendas de los compañeros de los estados de Oaxaca y de Chiapas. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que establecer los candados para evitar que el gasto federal nuevamente se utilice para fines ilícitos. Observamos que los recursos que ya se están distribuyendo en Chiapas y Oaxaca a través de tarjetas para la adquisición de materiales para vivienda pueden convertirse en la segunda versión del caso Monex. Ahí sí llama la atención esto y tendremos que blindar. Todos los partidos han insistido en esta parte y queremos en ese sentido puntualizar esto. Y luego otro cuestionamiento que yo le hago que tiene que ver con el papel que desempeñó la Secretaría de Hacienda con los instrumentos de fiscalización e inteligencia financiera que tiene a su disposición. No haya identificado con oportunidad el desvío de recursos de estos exgobernadores que hoy enfrentan procesos penales y que ahora lo que estaría obligada la Secretaría es a convertirse en coadyuvante del Ministerio Público para fijar responsabilidades y que no vayan a salir absueltos como a veces sucede. Y por otro lado, ahorita que lo oí hablar de la política anticíclica y la forma como se ha estado enfrentando el manejo de deuda, usted propuso para 2016 o de 2015 el presupuesto base cero, con las medidas para evitar el gasto innecesario en programas sociales. Pero luego resulta que a la hora de informar, cuando menos en mayo, se habló de un sobreejercicio de 379.942 millones de pesos. Esto preocupa y se requiere una aclaración, pues porque vamos haciendo el presupuesto pequeño para gastar en cosas necesarias y resulta que gastamos más, pero gastamos más en los rubros de administración del gobierno federal. Entonces esa es una preocupación que sí creo que se requiere informar o aclarar con precisión, porque pudiera parecer por un lado una burla al Congreso, que se pide un monto, se ejerce otro y sobre todo se recortan el dinero en gasto social. Yo estoy trabajando en el movimiento de relaciones sociales y hemos visto cómo se recortó el recurso en agricultura, en Sedesol, en la reforma agraria o en la Sedatu, de tal manera que estos recortes pues han limitado mucho la respuesta a los que más van dirigidos los subsidios en este momento del gasto social. Por eso también valdría la pena saber pues dónde quedó el dinero de mayor endeudamiento y que esto nos propicie la certeza de cómo nuestra deuda baja si gastamos más en los ramos administrativos. Por su atención, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Por favor, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Reiterar lo que ha sido una instrucción que el presidente Peña Nieto ha mantenido a lo largo de toda su administración, que es un compromiso absoluto para evitar que el uso de los programas sociales se utilice desde el punto de vista electoral. Hemos venido depurando la norma y la práctica, hemos venido desplegando contralores sociales, le hemos venido dando cada vez más publicidad y difusión a quiénes son los padrones, cuáles son sus derechos y al hecho de que no se le puede condicionar a nadie un programa social a cambio de compromiso ninguno. El año que entra habrán de suspenderse las altas y las bajas en los programas durante el periodo de las campañas. El año que entra habrán de suspenderse también eventos masivos, reuniones y asambleas en el mismo periodo. De igual forma, desde principios de año habrán de publicarse los calendarios de entrega para que se tenga plena certeza de cuándo y dónde tendrán lugar los espacios de entrega de recursos de los programas sociales. Habrá una prohibición expresa para que durante las campañas no pueda crearse ningún programa social nuevo y habrá la obligación además de publicar las listas y los padrones de todos los beneficiarios ubicándolos con precisión. Cabe señalar que en la gestión de estos programas durante el 2016 fue la menos observada en todos los procesos electorales. Aquí viene a cuenta el hacer una aclaración importante de lo que está pasando en Oaxaca y Chiapas al amparo de la entrega de tarjetas. No solamente se están entregando las tarjetas, sino que se está bancarizando.
habría habido la alternativa de entregar un monedero electrónico sin que necesariamente mediara por un proceso de identificación puntual de cada beneficiario. Atrás hoy de cada tarjeta de las que se están entregando en Oaxaca y en Chiapas, media un proceso de apertura de cuenta de cada beneficiario en Bansefi, que implica que estamos obligados a identificar a cada uno de ellos con precisión y a estar ciertos de quién es el que está recibiendo la tarjeta, porque le estamos abriendo una cuenta de ahorro a la que puede acceder a través de la tarjeta. La tarjeta sale con nombre y sale con folio, de tal suerte que podemos verificar al momento de la entrega que el beneficiario es quien fue censado y que los daños corresponden al folio que se identificó al pie en la ubicación física de cada una de las viviendas. Ello permite una operación transparente, ello permite cumplir con la exigencia de que los recursos se pongan directamente en manos de los beneficiarios, ello los empodera a que sean parte del ejercicio de reconstrucción, involucrándolos en las definiciones que tienen que ver con el restablecimiento de las condiciones materiales de su propio hogar, participando de forma decisiva en cada una de las decisiones. Mucho hemos avanzado en materia de transparencia y de fiscalización. Hemos hecho un esfuerzo relevante con el apoyo del Congreso por permitir una mayor participación de las instancias fiscalizadoras en todos los niveles de gobierno. Hemos pasado de un ejercicio de fiscalización en donde lo único que se verificaba era que el recurso se hubiera ejercido, a un ejercicio de fiscalización que permite a las instancias fiscalizadoras hacer recomendaciones respecto a los programas para su mejora, que no está sujeta ya al límite de la anualidad, que se puede empezar el ejercicio de fiscalización en tiempo real y no año pasado, que una vez terminado el ciclo presupuestal se puede seguir revisando, no circunscribiéndose a la definitividad que tenía el año previo a las reformas. Y es justamente esta modificación, este cambio en las instancias de fiscalización, las que nos han permitido detectar los desvíos cuando se dan y la que ha permitido que la Secretaría de Hacienda, coadyuvando como está obligada a hacerla, aporte los elementos necesarios una vez detonadas las investigaciones. Hoy tenemos una arquitectura en donde los poderes cooperamos también en la fiscalización. Se rinden cuentas en los diferentes niveles de gobierno. El ciudadano participa jugando un papel también de coadyuvancia en la fiscalización de los recursos. Lo hacemos en términos reales, lo hacemos no solamente circunscribiéndonos a ver si se gastó el dinero, sino si se alcanzaron los objetivos que de él se desprendían. Yo no elaboré el presupuesto base cero, se elaboró antes de mi llegada a la Secretaría y con cargo a ello puedo señalar que fue un buen ejercicio. Un ejercicio creativo, un ejercicio bien elaborado, un ejercicio que permitió, frente a la dificultad de mantener el gasto público, hacerlo de forma tal que pudiéramos focalizar los apoyos, que pudiéramos potencializarlos con otros instrumentos y que pudiéramos hacer frente a un recorte sin que los mexicanos que se beneficiaban del acompañamiento del gobierno en su esfuerzo cotidiano recibieran menos de lo que estaban recibiendo previo al ejercicio de presupuesto base cero. Termino para no abusar del tiempo. No hay un solo peso que se ejerce en la Secretaría que no esté expresamente mandatado en ley. Hay circunstancias que durante el año implican ajustes en el presupuesto y cada uno de esos ajustes está también mandatado y circunscrito a lo que la ley nos permite. En el caso de los sobreejercicios, son dos elementos los que explican en su gran mayoría el gasto que se ha hecho por arriba del presupuestado y en los dos casos se mandató en ley. El primero de ellos, cuando el gobierno ha recibido remanentes de operación del Banco de México. Ello explica prácticamente en su integridad el sobreejercicio que se dio tanto en el 2016 como el que habrá que darse en el 2017. Y ese recurso se usó en todo caso para el fortalecimiento de nuestro balance público. Y el otro caso de subejercicio fue el que nos mandató el Congreso, que nos dijo que acompañáramos con un peso de apoyo a Pemex y a CFE por cada peso que redujeran su carga y su pasivo pensionario. Eso en los dos casos implicó, por mandato del Congreso y dentro del Ministerio de Ley, que se ejercieran al final del año recursos mayores a los presupuestados, pero en todos los casos conforme a las hipótesis que la ley preveía. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, señor secretario.
Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo. Con el permiso del senador presidente, compañeras y compañeros, señor secretario Meade, bienvenido al Senado. Yo no sé si usted lleve la cuenta, pero esta es la 9ª vez que acude al Senado de la República a rendir cuentas sobre alguna de sus responsabilidades en el gobierno federal. 2 veces vino aquí para que fuera ratificado en alguna subsecretaría de Hacienda. 2 veces vino aquí como secretario de Relaciones Exteriores, 1 vez como secretario de Desarrollo Social. Esta es la 3ª vez que acude al Senado como secretario de Hacienda. Es un buen récord, la verdad. Y no solo esto, fíjese usted, forma parte de un reducidísimo club de secretarios de Estado en México que han logrado ser titulares de la misma dependencia en 2 sexenios seguidos. Ahí están los nombres de Salomón González Blanco, de Antonio Ortiz Mena, de Jesús Silva Herzog, de Carlos Rojas. Es usted además el mexicano que más veces ha desempeñado el cargo de secretario de Estado. Es un buen récord. Y entonces uno se pregunta, pues ¿qué tiene este señor Meade? ¿Por qué anda ahora en boca de todos y les genera a todos sentimientos encontrados? Y a ver, yo quiero dejar algo muy claro, no se duda de su formación académica, no se duda de su honorabilidad, de su seriedad. Es muy común escuchar que es usted un funcionario eficiente y confiable, un funcionario honesto, y yo lo felicito. Destaca usted en un gabinete por encima del señor del socavón, del señor que no sabe leer, del cuñado del huachicol, del que llegó a aprender y del que ya no va a ser. Pero nada de todo lo anterior es lo que a mí me llama la atención. Lo que a mí me llama la atención es que sea usted en el mundo quizá el único secretario o ministro de Hacienda o de Finanzas que ha servido en el mismo cargo para 2 partidos políticos diferentes. Yo no sé si alguien podría imaginar a la primera Lord del Tesoro, Margaret Thatcher, sirviendo a un gobierno del Partido Laborista, o a Lagarde en el Partido Socialista francés, o incluso al doctor Guevara de la Serna como presidente del Banco Central de Cuba en el régimen de Batista. No. Entonces, hay algo que se revela distinto y más relevante. ¿Qué es? Pues es un secreto a voces, una realidad impuesta desde hace años. El PRIAN existe, el PRIAN gobierna, el PRIAN tiene un plan para mantenerse en el poder. La de hoy parecía que no es una comparecencia, es más bien como un déjà vu del 19 de septiembre del 2012. Usted, señor secretario, en esa fecha también vino al Senado, también era presidente del Senado mi amigo el senador Ernesto Cordero. Lo único diferente es que Calderón era presidente de la República y los que hoy le aplauden mucho lo vinieron a criticar, y algunos de los panistas que hoy lo van a criticar en aquel día no se cansaron de aplaudir. Y usted sabe que otra cosa no ha cambiado. La economía de la gente estaba igual de mal. ¿Sabe que era idéntico? Nos vino a dar también una serie de pretextos externos para el mal desempeño económico del país. Entonces era la crisis financiera, ahora va a ser el precio del petróleo, o que si Trump está intentando renegociar o cancelar el TLC. Pero además, ¿sabe que era igual? También nos dio un informe de la macroeconomía del país, esa que ve los números grandes, pero ve a la gente pequeña. En unos momentos más vamos a ver un desfile de matraca económica priista y un esfuerzo desesperado del PAN por desmarcarse de usted. Rebeldes y cerillos, to meet or not to meet, esa es la cuestión. Pero todo esto, termina siendo una gran simulación, porque el plan del PRIAN es simular la alternancia, hacer como que todo cambia para que todo siga igual. El PRIAN quiere sacrificar a la democracia a favor del mercado. Que cambie el partido político, ¿qué importa? Pero no me toquen al modelo económico. El PRIAN como el gran guardián de las cosas como están. Ese modelo económico que añora un bipartidismo es posible porque ambos partidos políticos se vaciaron de ideología y se llenaron de intereses.
Bastó que el PRI abandonara su proyecto de nacionalismo revolucionario y que el PAN dejara atrás la patria ordenada y generosa. Los herederos de Reyes Heroles convertidos en Duartes y los herederos de Gómez Morín transformados en Padres. Llena de razón tiene la boca quien dice que son lo mismo, que son igual, sutanos y menganos. Dos partidos con la misma política económica son igual a nada. Entonces, veamos cuáles son los resultados económicos de los 17 años del PRIAN. Según la OCDE, el PRIAN ha construido uno de los países más desiguales de todos sus miembros, en el que el 10% más rico de la población gana 20 veces más que el 10% más pobre. Oxfam afirma que de 2007 a 2012 creció un 32% la cantidad de millonarios de México. Bajo este modelo tomaría 120 años reducir la brecha de desigualdad. Mientras el PIB per cápita crece entre 1 y 2% anual, el de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por 5%. La acusación no es sobre incompetencia del PAN, sino su injusticia y su desigualdad. Según el Coneval, en 17 años 300,000 personas más cayeron en pobreza alimentaria y 12.2 millones de personas más cayeron en pobreza patrimonial. Y en los últimos 8 años lograron que 2.7 millones de personas más vivieran por debajo de la línea de bienestar mínimo, dando un total de 21.4 millones de personas pobres en el país. Ese es el modelo económico del PRIAN que quieren que prevalezca y quieren que se mantenga en el país. No crecemos, pero no es nuestra culpa. Entonces, yo quisiera preguntarle una serie de preguntas muy concretas, muy breves, que son las mismas preguntas que hace 5 años les preguntó otro senador aquí mismo en este Senado y que usted no contestó. La primera, la gente se pregunta, decía este senador de la República, que además es un gran economista. La gente se pregunta, ¿cuánto explica el bajo crecimiento del PIB la inseguridad que prevalece en el país? La gente se pregunta, ¿cuánto explica el mal desempeño económico el incremento de los impuestos cuando había que reducir los impuestos? La gente se pregunta, ¿cuánto explica la disminución de los apoyos al campo cuando había que fomentarlos? La gente se pregunta, ¿cuánto se explica por el cierre de instituciones de la banca de desarrollo y la disminución en inversión productiva cuando en una crisis se requiere lo contrario? ¿Cuánto explica el trato presupuestal asimétrico que da la Federación a los estados y el condicionamiento de los apoyos federales? Y por último, ¿cuánto del bajo crecimiento económico lo explican las políticas procíclicas como subejercicios o recortes en el gasto público cuando había que aumentarlo? 6 preguntas muy concretas que yo creo que hoy merecen una respuesta. Son preguntas que le hizo el 19 de septiembre del 2012 mi compañero el senador Manuel Cavazos Lerma. Esas preguntas no tuvieron respuesta y hoy creo que valdría la pena saberla. Y decía Cavazos aquel día, por cada punto que no crece el Producto Interno Bruto, 160,000 jóvenes se quedan sin empleo cada año, generando efectos indeseados como el de los ninis y la inmigración. En 6 años la cifra alcanza proporciones de preocupación, en 12 proporciones de angustia. Yo le diría a mi compañero el senador, y en 17 una crisis de régimen. Por último, señor secretario, yo le quiero hacer una sola pregunta. Y usted podrá o no contestarla, está en todo su derecho. Pero mucho se ha especulado sobre su aparición en la boleta electoral el año que entra en la contienda presidencial. Su trayectoria va a estar en escrutinio y también estarán en escrutinio las decisiones que usted ha tomado. Por eso me parece que sería muy interesante saber, señor secretario, ¿usted por quién votó en la elección para presidente de la República del 2012? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Otras cosas que no ha cambiado es que he tenido la fortuna de que usted me pregunte en varias de las comparecencias que aquí he estado. Fortuna que agradezco por su claridad, por su elocuencia y por su ingenio al tiempo de formularlas. Eso hace ciertamente que la comparecencia sea mucho más entretenida y yo lo celebro. Vale la pena yo hacer algunas reflexiones. De 1997 para acá no ha habido un solo partido político que tenga mayoría y eso ha obligado
a que se dialogue, a que se construyan consensos y a que los consensos privilegien un entorno de mucha mayor estabilidad de la que habíamos conocido en la historia reciente. Y me parece que es razón de orgullo estar contentos de esa estabilidad y de estar contentos de esa posibilidad de diálogo y de estar satisfechos de que se han venido construyendo consensos en favor de una economía estable, de una economía que da certeza, de una economía que se reencuentra con la estabilidad apenas en el año 2000. Hasta antes del año 2000 llevábamos 40 años de inflaciones de doble dígito. Del año 2000 para acá llevamos años en donde la inflación promedio ha sido inferior al dígito. Llevamos años ya de cuidar las finanzas públicas y ese es un consenso que se ha logrado a través de un diálogo que ha permitido que desde 97 hayan sido varios los partidos políticos que han acompañado los paquetes económicos. A mi juicio deben sentirse mucho más orgullosos los políticos que acuerdan y que dialogan que los políticos que se mantienen al margen del acuerdo y del diálogo, los políticos que encuentran forma de encontrar en el paquete económico la manera de reflejar sus aspiraciones por un mejor país que los políticos que escogen mantenerse al margen. Los políticos que encuentran generosidad para ceder y acordar y así ver reflejados sus ideales, sus aspiraciones y sus ambiciones para el país, que los políticos que, como dijera también un distinguido político, hasta cuando se desmayan, en vez de regresar en sí, regresan en no. Yo creo que quienes les han ofrecido un sí a su país han construido mucho más quienes han vivido permanentemente diciendo que no. Y este país ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas y ha cambiado mucho en lo micro. No solamente ha habido estabilidad como un objetivo, ha habido estabilidad como un medio. Y es un medio que nos ha permitido a los mexicanos construir en beneficio de cambiar la circunstancia de cada una de las familias en México. Y basta hacer un recuento en su propio estado. En 1994, 3 de cada 10 viviendas en Chiapas no tenían acceso a energía eléctrica. Hoy, menos del 1% de los chiapanecos dejan de tener acceso a la luz. En esa época, 1 de cada 5 viviendas tenían piso de tierra. Hoy las tienen muy pocas. En esa época, 1 de cada 7 viviendas no tenían acceso al drenaje. Hoy prácticamente todos están comunicados. En esa época, nuestro reto en Chiapas y en el país era el analfabetismo. Hoy es el dar acceso a la universidad. El 80% de los mexicanos que hoy están en una instancia de educación superior son los primeros en la historia de su familia en alcanzar ese grado. Es cierto que tenemos muchos retos, pero es cierto que le hacemos un mal servicio a la capacidad de concensar y de construir, no reconocer también los muchos avances. Partiendo de la base de que un mexicano en situación de pobreza extrema es inaceptable y de que un mexicano en situación de pobreza extrema debiera darnos vergüenza, también lo es que en los últimos 20 años el acceso material de muchos millones de mexicanos ha cambiado y ha cambiado para bien en prácticamente el indicador que uno escoja. Si el indicador es muro firme, techo firme, piso de tierra, si el indicador es acceso a agua, luz o drenaje, si el indicador es el número de niñas y niños que están en la escuela donde debieran de estarlo, si el indicador es el número de adultos mayores que terminan su ciclo escolar, si el indicador es el número de mexicanos que tienen acceso a la salud. De nuevo, no hace falta ir muy lejos para recordar tiempos en donde un diagnóstico de leucemia para un niño era una sentencia de muerte. Hoy 8 de cada 10 se salvan, que es el estándar internacional. No nos hemos preocupado solamente por lo macro, nos hemos ocupado también por lo micro. Y en lo micro hemos cambiado y cambiado para bien este país por fuerza de dialogar, por fuerza de consensar y por fuerza de construir un mejor equilibrio político. Me da usted la opción de no contestar la última pregunta, pero la contesto con claridad. En el 2012 voté por el presidente Peña Nieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez.
su permiso, presidente. Señor secretario, si hoy hablamos en torno a la glosa del informe del Ejecutivo Federal, debemos comenzar por mencionar que este gobierno ha ejercido los presupuestos públicos más elevados de las últimas décadas. El gobierno que usted representa es un gobierno que gasta mucho y gasta mal. Después de la aprobación de la reforma fiscal del año 2013, el crecimiento del presupuesto público ha llegado a crecer incluso más que la propia economía del país. Pero los mexicanos no recibimos de vuelta la misma contraprestación en mejores y más servicios y bienes públicos. La respuesta de esta administración en materia económica ha sido una constante de elevado endeudamiento. Pero México hoy no tiene una mejor educación o sensiblemente un mejor sistema de salud. ¿Y qué decir de la seguridad pública? Podemos ver los índices crecientes de violencia e inseguridad. Por otro lado, de acuerdo a la información reportada en la cuenta pública, los ingresos excedentes que se han tenido desde el año 2013 suman poco más de 1.6 billones de pesos. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el destino de dichos ingresos se realice en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones, costo financiero derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como a la atención de desastres naturales cuando el fondo de desastres resulta insuficiente. De los años 2013 a 2016, señor secretario, la suma del gasto ejercido versus el modificado por el Ejecutivo Federal supera los 1.1 billones de pesos, siendo el año pasado el que más modificaciones sufrió, llegando a más de 566,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 300,000 millones de pesos se tuvieron que destinar a la compra de activos financieros, productos del excesivo endeudamiento de este gobierno por la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y por el encarecimiento del dólar. Pero el dinero restante no ha sido destinado a la creación de un fondo que cubriera las pensiones o jubilaciones o a mejorar los servicios de salud, en donde subsiste un gran problema pese al incremento en el gasto en este sector. México mantiene cifras rezagadas si nos comparamos con el resto de los países de la OCDE. Tampoco se destinó a equipar escuelas públicas en este país, aun cuando había un compromiso en ese sentido. En contraste, vemos que de 2013 a 2016 sí se reporta un incremento enorme, por ejemplo, en gastos de propaganda y publicidad gubernamental, llegando en 2006 a 36,261 millones de pesos, que equivale al 71% más de lo que se aprobó por el Congreso. Es por ello que le pregunto si no cree usted, señor secretario, que ante la emergencia que enfrentamos en estos momentos, ante los recientes sismos que destruyeron vidas, patrimonio y esperanza de miles de mexicanos, y donde todas las instituciones debemos poner al servicio de los mexicanos nuestro mayor esfuerzo, que es factible que tales recursos puedan tener un mejor destino y se destinen a atender las lamentables consecuencias de estos hechos? Quiero destacar también algunas otras interrogantes. En los últimos 2 años se ha subestimado la recaudación de impuestos sobre la renta en 350,000 millones de pesos. ¿Considera usted, señor secretario, que esta falla en los pronósticos de recaudación es normal? Sobre todo porque con parte de ello se pudiera disminuir el IEPS a gasolinas y eliminar el gasolinazo. ¿Cómo garantizaría usted que ahora sí la política de gasto público esté orientada a consolidar el crecimiento económico e impulsar la generación de empleos, dado que durante el sexenio actual la inversión pública ha contribuido de manera negativa al Producto Interno Bruto? ¿Qué políticas económicas piensan utilizar para que la inversión en infraestructura sea uno de los motores del crecimiento económico si las actuales no han sido suficientes para lograrlo? ¿Cree usted que la demanda interna pueda apoyar el crecimiento económico de México cuando hay bajos ingresos por la tóxica reforma fiscal y la insuficiencia del empleo? ¿Nos podría comentar, señor secretario, a cuáles programas presupuestarios se plantea incrementar el presupuesto en 2018 derivado de una excelente evaluación por parte de Coneval y a cuáles se les va a reducir su presupuesto por la mala y deficiente evaluación de este Consejo? En otro tema, también quisiera destacar
un asunto trascendental que sigue lastimando a México, y es la situación de la violencia y las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en este país. En este Senado hemos recientemente aprobado una ley general de desaparición forzada que establece importantes avances como Sistema Nacional de Búsqueda y fortalece a las instancias del Estado para combatir este fenómeno. A pesar de que dicha ley fue aprobada en comisiones ya en la Cámara de Diputados y está enlistada el día de hoy para su debate, no sabemos cuándo concluirá el proceso legislativo, y siendo un asunto de la mayor relevancia, quisiera preguntarle si tiene usted ya un plan presupuestal para atender las obligaciones que en su momento impondrá esta nueva ley una vez que sea promulgada. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, senador Ortega. Hay tres elementos fundamentales que explican posibles desviaciones entre el presupuesto y el presupuesto aprobado y el presupuesto finalmente ejercido. Hay muchas. Durante el año se dan diferentes circunstancias, se da la necesidad de poner distintos acentos al presupuesto, la posibilidad de hacer reconducción presupuestal, como la que habremos de hacer sin duda durante el 2017 para hacerle frente a los desastres naturales. Implicará seguramente esfuerzos y reasignaciones por arriba de los saldos que tiene el Fonden. Pero son tres las que motivan los temas a los que usted hace referencia. El primero de ellos tiene que ver con todos aquellos ingresos que tienen un destino específico y que se presupuestan en cero. Es la práctica presupuestaria correcta. No es sino hasta que se actualiza el ingreso que se le autoriza a la dependencia este ingreso como excedente y la posibilidad de gastarlo. El caso más usual, el caso más claro, es el que tiene que ver con los recursos que alimentan al Consejo de Promoción Turística Mexicana y también al Instituto Nacional de Migración. Estos se alimentan con el derecho del no inmigrante. En la medida en que se va recaudando el derecho del no inmigrante y hasta por el 100% de ese monto, se va autorizando año con año este ingreso excedente y reconociendo la posibilidad del Consejo y del Instituto de hacerle frente a ese gasto. Todos los años, en consecuencia, tenemos una diferencia hasta por el monto de los ingresos con destino específico que se presupuestan en cero. Un segundo elemento que explica la diferencia es el remanente de operación del Banco de México. La práctica presupuestaria nos lleva siempre a presupuestar el remanente en cero y nos lleva a presupuestarlo en cero porque su destino también está fijo por ley. Cuando el remanente se actualiza, nosotros estamos obligados desde una modificación que se hizo en el 2015 a utilizar el remanente en su totalidad para mejorar el balance del sector público. El 70% ya sea para emitir menos deuda o para pagar la ya existente y hasta el 30% para alimentar diversos fondos de estabilización. En los últimos 2 años se han dado remanentes importantes, en los últimos 2 en consecuencia este ingreso excedente se afecta a un gasto presupuestal determinado por ley. Aparecerá este año un monto superior de gasto al presupuestado hasta por el monto del remanente, pero ese monto del remanente se habrá traducido en que paguemos deuda o alimentemos los fondos de estabilización. Por cierto, la primera vez en muchos años que contamos con saldo en estos fondos de estabilidad de ingresos presupuestarios que permiten un elemento de apoyo adicional al presupuesto y un elemento adicional de certeza frente a la volatilidad que estamos enfrentando. Eso implicó que durante 2016 y en el 2017 el balance público mejore por arriba de lo que originalmente se tenía presupuestado. Este año teníamos presupuestado un superávit primario de 0.4 y será superior hasta por el monto que destinemos para mejorarlo de los remanentes. El año pasado el déficit que se tenía autorizado era mayor que el que se materializó, también con cargo a los excedentes que se materializaron. Y el tercer componente de diferencia, que sumado al remanente prácticamente explica todo el exceso de gasto al que usted hace referencia en el 2016, tiene que ver con este mandato que teníamos en la reforma energética de apoyar con gasto a Pemex y a CFE
peso sobre peso sobre lo que había reducido Pemex y CFE su pasivo pensionario. Esto ilustra que en ningún caso hay un gasto que no esté contemplado en ley y que en todos los casos estos ingresos excedentes tienen un destino específico que se ha materializado en el uso del gasto público. Sabíamos desde el principio, así viene en los criterios económicos, en los criterios de política económica del 2014, que empezaríamos un proceso de consolidación fiscal, que la expansión que se dio al principio de la administración y que se dio fundamentalmente en inversión pública, eventualmente tendríamos que recortarlo conforme fuéramos consolidando las finanzas públicas. Y eso nos obligó, y desde muchas perspectivas motiva, y hoy celebramos, a las reformas estructurales, porque permitieron que fueran otras las fuentes de inversión las que complementaran la inversión pública. Hoy, frente al entorno que vimos en el precio del petróleo, la inversión pública de Pemex se redujo, como se redujeron el de todas las empresas petroleras, pero se complementó el ingreso con la inversión que viene del sector privado. Cuando revisamos nuestra geografía de inversión pública y vemos puertos y aeropuertos en los que se está invirtiendo, se hacen al amparo de proyectos que hoy la ley permite y que antes no se hubieran podido hacer, sobre todo un marco moderno de APPs que nos permite con transparencia financiar proyectos que tienen en muchos casos su propia fuente de pago sin que presionen las finanzas públicas. La modernización del puerto de Veracruz, el aeropuerto de la Ciudad de México son buenos ejemplos de eso. Pero cada sector que correctamente abrimos a la participación de privados y cada peso que ellos invierten alivian de la presión de haberlo hecho de recursos públicos, sabiendo que hubiéramos tenido o que teníamos enfrente el reto de consolidarlo. Y termino solamente para ilustrar el impacto del presupuesto base cero y lo que estamos proponiendo en el presupuesto del 2018. Antes del presupuesto base cero, 4 de cada 10 pesos, entre 4 y 5 de cada 10 pesos de gasto social se orientaba a aquellos programas que Coneval identificaba como prioritarios. En el presupuesto de 2018, la cifra equivalente es 7 de cada 10. Y abusando de unos segundos adicionales, sabiendo lo que importa para este Senado, la ley de desaparición forzosa, si bien toda vez que no se ha aprobado en diputados y no existe, por lo tanto, la figura, no podíamos presupuestarlo, pero hicimos una previsión que nos permitirá en el año, y esa es una razón adicional que implica desviaciones del presupuesto aprobado al que finalmente se ejerce, hacer una reconducción que nos permita darle aliento presupuestal a esta iniciativa. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Sánchez García. Muy buenas tardes, señor secretario. En el Senado de la República celebramos su presencia, sobre todo para reflexionar de manera colectiva de cuál es el comportamiento de la economía de nuestro país. El pasado 8 de septiembre fue entregado por usted a la Cámara de Diputados el paquete económico proyectado para el 2018. El monto que ascienden los ingresos y egresos es de poco más de 5.2 billones de pesos, 2.2% mayor al del año 2017. De acuerdo a los criterios generales de política económica, se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2018 en un rango de 2 a 3%, inflación de 3% y tipo de cambio 18 pesos por dólar. Señala usted en el proyecto de presupuesto de egresos que asciende a 5.236.4 miles de millones de pesos, el gasto programable crece en 7.3% en términos reales. Los ramos administrativos disminuyen su gasto en 2.8%. En su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados dice que
Desde que presentamos el paquete, el entorno ha cambiado. Embates de la naturaleza han dejado de sentir su presencia. Sin embargo, casi al final de su presentación mencionó: este es un paquete responsable para darle certeza y estabilidad a los mexicanos. Doctor Meade, ¿cuál sería una propuesta del Ejecutivo que permita hacerle frente a esta situación que vivimos? Se lo pregunto porque tiene que ver con el crecimiento económico en una coyuntura de emergencia nacional que hoy estamos viviendo. Ciertamente, nuestra economía sigue creciendo pese a un entorno internacional complejo. El proyecto de nación y los cambios estructurales, como lo ha mencionado con todo detenimiento, implementados por la administración, ya empiezan a blindar a la nación. Los 2 primeros trimestres, el Producto Interno Bruto creció el 2.8% y 1.8% en cifras originales, lo que arroja un crecimiento en el primer semestre anualizado de 2.3% y de 3% con cifras estacionales. Usted afirma con toda razón que nuestra economía muestra 30 trimestres consecutivos de crecimiento económico. El empleo en la administración del presidente Peña Nieto llega a casi 3 millones, mejorando el ingreso real de los trabajadores en 12% y el mercado interno y el consumo privado sigue consolidándose. Los choques externos no han tenido el efecto negativo que tuvimos en el 2016. No obstante que recientemente se vive una coyuntura política interna y los ya acostumbrados desplantes en las declaraciones del presidente Trump, amenazando retirarse de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y que han causado una ligera depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar del 4% en los últimos 15 días. Asimismo, es de destacar que la deuda pública total en términos históricos de los recursos financieros del sector público cerrará en 2017 en 48% del PIB, 2% menos que en el 2016. Reconocer también que las calificadoras, como ya se ha señalado, de Standard & Poor's y Fitch mejoraron la calificación de nuestra economía de negativa a estable. Bajo este nuevo desafío de emergencia nacional, la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el relevo del doctor Agustín Cárcez el próximo mes como gobernador de Banco de México, podrían, señor secretario, considerarse señales de incertidumbre a los mercados que perciban alterar la política monetaria con una inflación que se ubica por arriba del 6.35% y la tasa de interés de referencia 7.25%. De igual forma, ¿espera usted que para este año alcancemos el 2.5% de crecimiento del PIB y para el 2018 el 3%? Finalmente, señor secretario, en un esfuerzo de hipótesis, ¿cómo se imaginaría usted nuestra economía de no haber llevado a cabo las reformas estructurales, entre otras, la hacendaria, la financiera, la de telecomunicaciones? Y quisiera de manera especial si nos destaca su impacto en el campo que hoy crece el doble de la economía nacional y que en gran medida ha sido consecuencia de la consolidación de la reforma hacendaria, la reforma financiera, y que han crecido de manera muy simbólica. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra, señor secretario.
Muchas gracias al senador Gerardo Sánchez. Me permite yo con el planteamiento hacer varios comentarios. Uno tiene que ver con la rigidez y la dificultad que implica los ajustes en el presupuesto. Y eso tiene que ver también con muchos planteamientos que aquí se han hecho en términos de cómo hemos venido ajustando el gasto. Son más o menos 5.2 millones de pesos los que implica el presupuesto de este año. En grandes números, más o menos el 30%, 1.5 millones, se van en participaciones y aportaciones. Más o menos otro tanto se van en el pago de pensiones y en el costo financiero de la deuda. Más o menos 1 millón de millones en lo que gasta Pemex, el IMSS, el ISSSTE y CFE. Eso quiere decir que los 5.2 millones, menos de uno, se van o corresponden a los gastos administrativos. Y es sobre ese tenor, sobre ese rubro, sobre ese espacio presupuestal que se han venido haciendo los ajustes necesarios para poder llevar a cabo y cumplir con el programa de consolidación fiscal. El grueso del apoyo o el grueso del esfuerzo en materia de consolidación fiscal se ha venido haciendo a costa de los ramos administrativos y es ahí donde estamos teniendo que hacer esfuerzos de reconducción en el 17 y en donde habremos de proponer en diálogo y en cooperación con la Cámara de Diputados que se hagan los esfuerzos de reconducción en el 18 para que podamos lograr que encuentren en ese presupuesto aliento y certeza quienes han sido afectados por los sismos. Ciertamente, el entorno de crecimiento ha sido complicado. Decía Zoé Robledo en su participación que en los diferentes años permanentes en estas comparecencias se habla del contexto internacional y no podría ser de otra manera. México es de las economías más grandes del mundo, pero está inmerso en un contexto y es importante saber cuál es ese contexto para poder evaluar cuáles son las fuentes de crecimiento con las que contamos, cuáles los vientos a favor y cuáles los vientos en contra. Y ciertamente los vientos en contra han sido complicados, han sido complejos en lo externo y en lo interno. El año pasado, la producción manufacturera de los Estados Unidos creció 0.2%, 20 veces menos de lo que estaba creciendo apenas 2 años antes. En el 2016 tuvimos un mes, el de febrero, en donde el precio del petróleo fue de $19, poquito menos por barril. Apenas unos años antes vimos precios del petróleo de $133 por barril. Nuestra plataforma no hace mucho, hace 12 años, era de 0.3 billones de barriles de petróleo diario. Este año será la primera vez desde 1980 que esté por abajo de 2 millones. Todo eso le pega al crecimiento, le pega el sector energético y su desempeño, le pega el contexto de crecimiento global y afecta nuestro desempeño. Y ese contexto le pega por igual a diferentes economías. Y por eso podemos ver, como nos pide en este ejercicio de contraste el senador Sánchez, cuál hubiera sido el impacto para nuestra economía de ese mismo contexto, pero sin las reformas, porque podemos voltear a ver a otras economías en Latinoamérica, a otras economías en el mundo y ponderar cómo este choque o estos choques que han sido similares les han pegado en su crecimiento y comparar cómo está la economía mexicana. Latinoamérica sin México creció el año pasado 0.1%. México creció en consecuencia 20 veces más que el promedio latinoamericano. Brasil y Rusia están sumergidos en recesiones importantes. A ambos les pega el precio del petróleo como nos pega a nosotros, por lo que podemos vernos en el espejo de otras economías emergentes, de economías que tienen perfiles de ingresos similares al nuestro, de economías que como las nuestras son economías emergentes, y en ese espejo contrastar cómo estaría hoy México si no se hubieran hecho las reformas. Y la respuesta es que si México hoy está creciendo es porque cambió, es porque encontró en las reformas nuevas fuentes de crecimiento, porque abrió a mayor participación sectores que previamente estaban cerrados. Sin la reforma no habríamos tenido el aliento que hoy tenemos de haber abierto a participación sectores que son estratégicos y que nos dan mayor competitividad. Y el espejo en el que nos vemos, el espejo en el que nos estaríamos viendo, es un espejo que tendría como signo característico
mayor pobreza, mayor desempleo y menor crecimiento, que es lo que estamos viendo en economías emergentes como la nuestra, que no tuvieron capacidad de generar consensos y de darse a sí mismos la oportunidad de abrirse, de flexibilizarse, de modernizar sus economías como lo hemos venido haciendo nosotros. Así se hubiera visto México si no hubiera habido generosidad, consenso y liderazgo para cambiar. Muchas gracias, senador Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Damos comienzo al segundo bloque de preguntas. Inicia el senador Alejandro Encinas. Bien, muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, yo quisiera retomar el asunto de fondo de esta comparecencia, que como aquí se ha señalado, es una comparecencia singular. No se trata de una comparecencia más en la glosa del quinto informe de gobierno, porque esta comparecencia se da en un marco en donde se registran por lo menos 3 hechos políticos importantes.